con todos y con todas. Les agradezco profundamente que nos acompañen al evento del día de hoy. Realmente estamos muy emocionados con la visita del doctor Ricardo Moore para este evento de divulgación científica. Estamos muy felices también porque tenemos el quórum lleno. Esto demuestra nuestro amor a la ciencia. No sé si alguien está obligado aquí, pero bueno, igual estamos es opcional, pero cuidado, no venga. Es opcional, pero tiene norma. No, mentira, es una broma para romper el hielo porque realmente hay formas diversas de hacer ciencia, hay formas diversas de divulgar la ciencia e inclusive desde la parte cómica uno puede hacer ciencia. Entonces, nosotros como universidad tenemos la misión y la visión de hacer estos procesos, de difundir la ciencia, pero no necesariamente desde los procedimientos formales, ¿no? Hay otros procedimientos, como es este. Les presento entonces al doctor Ricardo Moure, ¿verdad? Moure, sí. ¿Quieres presentarte tú o te presento yo así como hablé de radio? Como quieras. Preséntame tú un poco y luego me vuelvo a presentar. Ya. Así se les queda. Ya. El doctor Moure es licenciado en biología, máster en biotecnología molecular, doctor en biotecnología, ha sido guionista, ha sido presentador, es coautor de libros, ha estado en varias presentaciones artísticas. El grupo es miembro del famoso grupo Big Bang Ciencia y de hecho es un artista y por lo que poco que le conozco es un soñador. ¿Sí? Entonces, una cordial bienvenida por favor al doctor. Voy a coger el micrófono por si acaso. Bueno, la verdad quería daros las gracias a todos por venir hoy. Bueno, ya veis que os hablo de tú. Es que en España de usted tratamos muy poco, solo a los jefes o a los abuelitos. Y no os veo pinta ni de jefes ni de abuelitos, así que os trato de tú, ¿vale? Quería daros las gracias por venir y dar las gracias a la universidad por haberme invitado y por haber organizado este evento. Y bueno, ya me han presentado un poco, pero quiero presentarme un poco más, ¿vale? Como os han dicho, yo me llamo Ricardo Moure, y yo soy biólogo. Y soy miembro de Big Bang, como podéis ver aquí en el logo. Big Bang os voy a explicar hoy un poco lo que es. Es un grupo de científicos que nos dedicamos a contar la ciencia. Normalmente además contamos lo que investigamos nosotros, porque somos todos científicos e investigadores, y lo hacemos utilizando el humor, los monólogos, las historias, el teatro y las artes escénicas en general, ¿vale? Y de hecho hoy primero os voy a hablar un poco de ciencia, un poquito para que os voy a explicar lo que yo he trabajado, y luego ya os voy a hablar de divulgación. Y vamos a hablar de divulgación científica y tendremos un rato para charlar entre todos. Entonces, bueno, lo primero que quería era, antes de empezar a hablaros de ciencia, como nosotros en Big Bang hacemos esto de contar la ciencia un poco como un show, ¿vale? Como un show, pues os quiero dar una serie de normas, de indicaciones para que todo salga bien durante estas 3 horas de espectáculo, ¿vale? Y que no son 3, es broma. He visto unas y ahora te ha hecho la gente. No, tranquilos, que ya sé que aquí se come pronto. No, pues lo primero que quiero deciros es haceros una advertencia. Una advertencia de algo que no sé si os habréis dado cuenta, ¿vale? Y que quizás os sorprenda mucho. Y es que los científicos somos un poco frikis. ¿Aquí se dice friki? Un poco nerds. No os habéis dado cuenta, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Yo soy friki, mis compañeros son frikis, pero anda que vosotros, que habéis venido aquí un sábado, con la que está cayendo, hombre, pues un poquito frikis también tenéis que ser, ¿verdad? Pero no pasa nada, porque a mí me gusta hablar de ser friki, pero como algo positivo, no como algo malo, no como un insulto. Yo creo que es algo bueno, es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque yo me siento orgulloso de pertenecer a este club de frikis, de empollones, de estudiosos, que se dedican día a día a luchar por un mundo mejor. Así que vamos a darle un aplauso a todos ellos. Un aplauso a todos esos frikis y empollones que viven su friquismo día a día y con la cabeza bien alta. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos los frikis y empollones que se despiden de su
sus laboratorios y sus centros de investigación con un que la fuerza te acompañe. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para los frikis que se borraron el Tinder para descargarse el Pokémon GO! ¿Cómo se ríe? Porque hay alguno que lo ha hecho, ¿verdad? No sé yo si aquí en las demás habrá mucha gente en el Tinder, vamos. Bueno, y como os decía, no hay nada de malo en ser friki. De hecho, os voy a decir una cosa. No hay nada de malo, yo qué sé, en ser tan friki de conocerse todas las evoluciones, todos los ataques, de todos los Pokémon de las ediciones rojo, azul, amarillo, oro, plata, cristal, rubí, luna, sol, zafiro, mayonesa. Y no saben qué es hacerse un selfie. Que yo pensé que era otra cosa. Como se hace en el baño y te lo haces a ti mismo. Luego me dijeron que había que subirlo a Instagram y ahí ya. Bueno, no tiene nada de malo. Ahora que sabéis un poco cómo somos los frikis, os voy a dar otra indicación más que es muy importante para la gente que viene a ver estos shows de Big Bang. Y es una indicación sobre la risa. Mirad, en Big Bang, y esto es una cosa que siempre tenemos que aclarar, en Big Bang ninguno de nosotros somos actores, no somos monologuistas, no somos cómicos, o sea que es que no tenemos gracia, ¿vale? Entonces, si vosotros veis que mientras yo os estoy dando la charla, en algún momento estoy intentando haceros reír, os reís. Así, muy bien. Qué bien aprendéis, ¿verdad? No, la risa es buenísima. Yo no puedo decir, la risa es súper buena. La risa hace que el cerebro libere endorfinas, encefalinas, que son los neurotransmisores del placer, y que es que además potencian el vigor sexual. Que yo vengo de España, ¿cómo se nota la juventud? Las hormonas ahí revolucionadas aquí en la selva, madre mía. Además, os voy a decir otra cosa, tenéis que reíros, ¿sabéis por qué? Porque pensad que en nuestro grupo de Big Bang, claro, como hacemos monólogos de ciencia, pues nosotros lo que hacemos es humor inteligente. Entonces, si no te ríes, parece que no lo has pillado, ¿verdad? Así que no pasa nada. Si vosotros notáis que los demás se ríen, digo, pero no pasa nada. Siguiente norma que os voy a dar. Esta es muy importante. Los teléfonos móviles, ¿vale? Teléfonos móviles, por favor, teléfonos móviles, mantenedlos encendidos. Sí, encendidos. ¿Por qué? Porque a nosotros, en nuestros shows, nos gusta contestar a las preguntas de la gente. Y entonces, de hecho, cuando yo termine de hablar, vamos a tener un buen rato para que podáis preguntar lo que queráis sobre lo que yo investigo, sobre lo que hacemos en Big Bang, cuestiones de ciencia que tengáis. De hecho, podemos hacer un diálogo y estarnos aquí toda la tarde, si os da la gana. ¿Qué pasa? Que yo sé que hay gente que es muy tímida y a veces no se atreve a levantar la mano para preguntar. Entonces nosotros siempre dejamos que la gente tenga el teléfono móvil en la mano por si tiene alguna duda y quiere preguntar por Twitter, ¿vale? Tenemos un hashtag que es hashtag Big Bang, como el nombre del grupo, ¿vale? Ponéis ahí Big Bang y preguntáis lo que os dé la gana, ¿vale? Entonces, voy a hablaros de ciencia. ¿Estáis preparados para escuchar ciencia? Hoy qué ánimo, por favor, que yo vengo de Barcelona y están más animados ahí. Venga. ¿Estáis preparados para escuchar ciencia? ¡Sí! ¡Ay! ¡Así! ¡Uy, qué ganas tienen por ahí! Bueno, pues para hablaros de ciencia no os voy a dar mucho la tabarra, os voy a hablar un ratito, pero lo que voy a hacer es hablaros de mi trayectoria, porque en Big Bang nos gusta hablar de lo que hemos investigado nosotros. Entonces os voy a contar un poco mi vida académica. Yo soy, como os he dicho, yo soy biólogo, y aparte de biólogo, pues hice un máster y un doctorado en biotecnología. Que no sé si aquí pasa lo mismo, pero en España siempre decimos que un biotecnólogo es como un biólogo, pero con dinero, ¿vale? No sé si aquí pasa parecido. Y yo hice el doctorado en la Universidad de Barcelona, concretamente en la Facultad de Biología, en el Departamento de Bioquímica y Biomedicina Molecular, en el grupo de Genética de Proteínas Mitocondriales y Patologías Asociadas, y mi tesis se llamaba Alteraciones en la señalización de FGF21 asociadas a la adiposidad y a la obesidad. Ay, ¿habéis pillado algo? ¿Qué habéis pillado? Obesidad, ¿eh? Lo facilito. ¿Por qué? Porque nos suena a todos, ¿verdad? Porque ahora mismo la obesidad es la gran epidemia del siglo XXI en todo el mundo, en todo el mundo. De hecho,
es una condición física que está relacionada con un montón de enfermedades, como son, por ejemplo, la diabetes tipo 2, los problemas cardiovasculares, como los infartos, los ictus, y también algunos tipos de cánceres. Y yo la verdad es que siempre he creído que de alguna forma fue un poco el destino lo que me llevó a mí a hacer eso con mi vida. Porque no os lo vais a creer, porque, bueno, que es obvio que tengo un cuerpazo, ¿verdad? Eso no era una broma. No, pero durante la mayor parte de mi vida yo he sido muy obeso, ¿vale? Esto es verdad, yo he sido muy obeso. Todo lo obeso que se puede llegar a ser sin tener campo gravitatorio, ¿vale? He sido muy obeso, he sido niño gordito, que no sé si aquí a lo mejor alguna habéis sido niños gorditos, y seguro que os ha pasado esto que en España pasa mucho, de que tu abuela te dice cosas como: el niño está fuertote, está hermoso, es de hueso ancho, que eso a mí me encanta. Pues aquí lo dicen también, hueso ancho, que dices, que mentirosa, niño se muere, señora. Pero cuando tú eres un niño gordito, y seguro que muchos de vosotros lo habéis sido y lo sabéis, tú eres un niño muy feliz. Y os voy a decir por qué. Tú eres un niño muy feliz, porque cuando eres un niño gordito tú descubres cuánto te quieren tus compañeros del cole y cuánto se preocupan por tu salud. Porque por si acaso tú no te has dado cuenta de que estás gordo, siempre están ellos allí para informarte, ¿verdad? Siempre, además, ya lo sabéis, con comentarios muy sutiles, llenos de cariño y de amor, como: gordo, vas a reventar gordo, gordo asqueroso. Que digo yo, vamos a ver, yo no sé si alguno de los que estáis aquí, espero que no sois de esa gente que ve a una persona obesa y dice: ¡oh, un gordo! Pero esa gente, es que se cree que no tenemos espejos en casa, que nos los hemos comido con mayonesa. O sea, ese niño que me venía a mí cuando era pequeño y me decía: ¡gordo! Pero ¿tú te crees que no me he dado cuenta yo que yo tenía 10 años y pesaba 96 kilos? Siempre soy un guau cuando digo esto. O sea, y me vienes tú a mí a informarme de que estoy gordo, a mí que he comido bocadillos de donuts con mayonesa. Y lo peor es que está buenísimo y me comería uno ahora mismo. Y me vienes a mí a informarme de que estoy gordo, a mí que le echaba ketchup a los plátanos. Y los llamaba perrito caliente vegetariano. Y en la primera comunión, en vez de una hostia, me dieron una Oreo. Y me llaman gordo a mí. Bueno, no he venido a hablaros de mis traumas infantiles, sino lo que he venido hoy aquí es hablar de ciencia. Y a utilizar la ciencia y lo que sabemos sobre la obesidad, gracias a la ciencia, para romper prejuicios, para romper estigmas que buena falta nos hacen. Porque hay personas que por mi trabajo, a mí alguna vez se me han acercado y me han dicho: pero vamos a ver, Ricardo, ¿para qué vamos a gastar dinero público, dinero de los impuestos, en investigar la obesidad? Y me lo preguntan de verdad y me dicen: a ver, Ricardo, pues si esa persona está obesa, pues que no coma. Que dices, te van a dar el Nobel, ¿sabes? Te has quedado seco pensando eso. Lo que mucha gente no sabe, y por eso dice este tipo de cosas, es que la obesidad es una condición muy compleja para el cuerpo. Porque la obesidad no solo ataca pues, a nuestro corazón, a nuestro hígado, a nuestro páncreas. La obesidad ataca y mucho al órgano más importante que tenemos. A ver cuál. Al cerebro, lo han dicho varios por ahí. Una de las cosas que hace la obesidad es que se va cargando, va destruyendo los sistemas que tiene nuestro cerebro para saber cuándo estamos saciados, cuándo tenemos que parar de comer. Por eso quienes hemos sido obesos como yo, siempre tenemos hambre. Y ese hambre que sienten las personas obesas es tan real la sensación como el hambre que pudierais sentir cualquiera de vosotros si llevaseis horas sin comer. Yo ahora os miro y veo alitas de pollo. Eso es así. Además, la obesidad, una cosa que hace es que transforma nuestro cerebro y altera nuestra relación con la comida para siempre. Y os voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto, para que lo entendáis. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿vale? Quiero que cerréis los ojos, vamos a cerrar todos los ojos. Quiero que ahora os imaginéis que estáis en el sofá de vuestra casa, con la tele delante, y es de noche. Y estáis muy cansados. Ha sido un día muy largo, mucho trabajo, habéis discutido y os ponéis un poco triste.
Y empiezan a venir esos pensamientos que queremos evitar, ¿no? ¿Soy feliz? ¿Qué estoy haciendo con mis mejores años? ¿Sigo amando a quien tengo a mi lado? ¿O seguimos juntos por inercia? Y entonces, desde lo más profundo de vuestro corazón, escucháis la respuesta a todas las preguntas. Chocolate. Chocolate. Ya podéis abrir los ojos. ¿Verdad que pasa, no? ¿Verdad? Hace uno por ahí así. Claro. A mí me pasa un montón y yo intento racionalmente, utilizando la razón, intento evitar la tentación, ¿vale? Yo pienso, Ricardo, o sea, no te comas el chocolate, está lleno de azúcar, está lleno de grasa, no va a solucionar tu vida, para eso he ido hoy a hacer spinning, porque eso no sé si aquí se hace, pero eso lo inventó Satanás, y cuando yo racionalmente ya he dicho, vale, no me voy a comer el chocolate, no me lo como, entonces suena otra voz en mi cabeza que me dice, pero si el chocolate viene del cacao, el cacao es una planta, es ensalada. Claro, hay un argumento así que queréis que hago con el chocolate. Pues para adentro me lo como. ¿Y qué pasa? Que por el remordimiento de haberme comido el chocolate, como me siento mal, pues como más chocolate. Y un poquito de chorizo, y un poco de pan para pasarlo, y unas mandarinas para desengrasar, y unos conguitos, y al final te pones como la Kika. Y yo digo siempre, ¿y por qué hacemos esto? Si luego, al momento, nos arrepentimos, nos sentimos fatal, sabemos que no teníamos que habernos comido el chocolate y nos sentimos muy, muy, muy mal. ¿Por qué lo hacemos? Es como si algo dentro de nosotros nos engañara para comer, nos poseyera. Pues algo de eso hay. Porque ahora sabemos, gracias a los estudios que se han hecho de neuroquímica, que los alimentos con más grasas, con más azúcares, lo que en España llamamos las guarrindongadas, ¿vale? Estas cosas son capaces de activar en nuestros cerebros los mismos circuitos que activan las drogas. E igual que las drogas, que el alcohol o el tabaco, aunque en menos medida, pero también pueden hacerlo, generan adicción. Y esa adicción a la comida es para siempre, como cualquier adicción. Por eso, tanto como científico, como exobeso y actual, como decirlo, fofisano, o gordo y fuerte, hay una cosa que os puedo decir, y os la voy a decir con la mano en el corazón. Y es que gordo no se está. Gordo se es. Y a mucha honra, ¿eh? Y con mucho orgullo se es gordo. Mucho. Pero se es gordo para siempre. Porque tú puedes adelgazar, tú puedes lucir tipinas y quedarte como un espagueti. Pero en tu interior siempre, siempre vivirá una bestia. Lo que yo llamo el kraken. Una bestia deseosa de untar morcilla en el café. Una bestia cuyo corazón late a ritmo de turum, turum, turum de pollo. Una bestia que cuando despierta lanza al mundo ese aullido, ese rugido que todos conocemos y todos tememos de... ¿Te vas a comer eso? Bueno, os dije antes que no iba a hablar de mis traumas infantiles, ¿vale? Pero sí que lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya que los tengo, pues les saco provecho, ¿no? Entonces os voy a hablar de mi familia. A ver cómo os digo esto de forma sutil. Digamos que mi familia es una de esas familias de peso. Somos una gran familia. ¿Vais entendiendo, verdad? Yo soy el atleta de mi familia, con mucha diferencia. De hecho, bueno, en mi casa de hecho tenemos un lema, ¿vale? Un lema de familia, no sé si os suena que antiguamente las grandes familias tenían lemas, que es como una frase que los identifica, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguno veíais Juego de Tronos. Sí, ¿ves? Ahí él lo dice, el compañero, dice, había una familia, los Lannister, una familia muy poderosa que tenían un lema precioso que era los Lannister siempre pagan sus deudas. El nuestro es los Moure siempre piden postre. Y de hecho en mi familia somos mi padre, mi madre, mi hermano, la gata y yo. Mi padre, ¿cómo decirlo? Mi padre es un titán. Mi padre cuando va al baño, el apocalipsis lo llamamos. De hecho, mi padre tiene campo gravitatorio propio, ¿vale? Nosotros orbitamos en casa a su alrededor así como planetas. Así. La gata
gorda que pesa 8,5 kilos. Si no os lo creéis os enseño fotos. Orbita alrededor de mi madre así como si fuera su luna. A mi hermano lo llamamos Júpiter porque es gaseoso. Os reís porque no estáis cerca, Y bueno, mi madre, que es la reina de las frases de madre, ¿vale? Y yo la quiero mucho, pero el otro día estaba con mi madre y estábamos comiendo sobaos pasiegos, que no sé si sabéis lo que es, ¿verdad? Pues un sobao pasiego es una cosa que se come en el norte de España, que es como si coges un sobao, como si coges un bizcocho y le inyectas un cubo de mantequilla dentro, ¿vale? Eso es un sobao pasiego, una guarrería tremendísima. Pues estábamos ahí desayunando sobaos pasiegos porque no estábamos así de comer kiwis y estaba mi madre con el sobao, me mira el sobao y me dice: pues yo no sé por qué estamos así. Yo no entiendo por qué estamos así, porque en casa, en esta casa, no entran grasas. Yo, claro, mamá, porque nos las comemos en la puerta, que no llegan ni a la cocina. ¡Ay! Es que yo creo que nos engordan los genes. Madre mía, como si los genes fueran toritos. Ya, me engordan los genes, pero seguro que esta frase, muchos la habéis escuchado, ¿verdad? Me engordan los genes. Esta frase se dice mucho y parece muy tonta, pero responde a un razonamiento muy lógico, porque tú dices, bueno, como en mi casa, en una casa como la mía, estamos todos hermosos, digamos, y en mi casa tenemos en común los genes, pues será eso lo que nos engorda. Ya, pero es que en mi casa también tenemos en común que es que rebozamos hasta los kiwis. Esto es lo que se llama ahora en medicina un ambiente obesogénico, ¿vale? Quedaos con el concepto ambiente obesogénico. Es un lugar donde se acumulan una serie de factores, de circunstancias que fomentan el desarrollo del sobrepeso y la obesidad. Como dicen los epidemiólogos, en casa del obeso hasta el perro es obeso. Y yo tenía un hámster que comía natillas. No sabéis lo que son las natillas, ¿verdad? Esto ahí que son... Pues bueno, como os podéis imaginar, mi hámster ya no está entre nosotros. Bueno, y no solamente hay casas obesogénicas como la mía. Ahora sabemos que la obesidad se puede estudiar de muchas maneras. Y ya no se estudia solo como algo que afecte al individuo o que afecte a su cuerpo, sino que podemos estudiarlo como cualquier enfermedad. Como por ejemplo cuando hay una epidemia de gripe, que podemos estudiar usando la epidemiología cómo se va a expandir, ¿verdad? Pues con la obesidad podemos hacer lo mismo. Podemos estudiarla y saber qué factores hacen que en unos lugares se expanda más rápido que en otros. Y gracias a eso ahora sabemos que también hay, por ejemplo, barrios enteros que son obesogénicos. Barrios, por ejemplo, en los que no hay mercado, donde toda la compra hay que hacerla en supermercados que están llenos de todas esas guarrerías que pueden despertar a nuestra bestia interior y engañarnos a comprar guarrerías aunque no tengamos hambre. O barrios, por ejemplo, peligrosos. Barrios donde no se puede hacer mucha vida en la calle. O sabéis, los que seáis, por ejemplo, los que seáis de Quito, que es una ciudad que está llena de cuestas, ¿verdad? Está muy empinada. Hay muchos barrios de cuestas. Yo vivo en Barcelona y también hay muchos barrios así, con mucha cuesta. ¿Y creéis que estos barrios son obesogénicos o antiobesogénicos? Solo anti dicen por aquí. ¿Quién cree que son antiobesogénicos? ¿Y quiénes creen que son proobesogénicos? Los demás no creéis nada, ¿no? Pues en realidad estos barrios con tantas cuestas son obesogénicos. Parecería lo contrario, porque como tienes que subir la cuesta haces deporte, pero en realidad todas estas barreras arquitectónicas lo que hacen es que la gente no salga a la calle, sobre todo las personas que son más mayores y que son las que van a tener peores consecuencias por engordar y padecer obesidad o sobrepeso. De hecho, en muchas, aquí no sé si lo hacen, pero en muchas ciudades de España se ha puesto de moda poner escaleras mecánicas y rampas en estos barrios. Y había mucha gente que se quejaba porque decía, es que esto es para hacernos más vagos. Y no es verdad, es para que la gente salga de su casa y pueda hacer más vida en la calle. También hay ciudades obesogénicas, ciudades, por ejemplo, peligrosas, donde no se puede hacer vida en la calle, ciudades sin carriles bici, o ciudades simplemente donde las distancias son tan grandes que tienes que ir a todas partes en vehículo motorizado. Pero lo peor es que también hay sociedades enteras que fomentan la obesidad y la diabetes. Sociedades donde no tenemos apenas tiempo para cuidarnos y
y en las que los alimentos más baratos son los más marranos. Sociedades en las que se va empobreciendo la sociedad, donde hay mucha desigualdad y mucha gente no tiene acceso a alimentos de calidad y solo come alimentos con muy mala calidad nutricional, que engordan mucho y que aportan muy poco. Y yo no sé si en Ecuador tenéis un problema o no con el tema de la obesidad y el sobrepeso, supongo que sí, porque en todas partes está así, pero en España empezamos a tener un problema muy grande. De hecho, hace unos pocos meses se hizo un gran estudio en España en el que se investigaba cómo ha ido evolucionando el sobrepeso y la obesidad en las últimas décadas y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y se hacía una predicción. Y esa predicción decía que para 2030, aproximadamente el 55% de las mujeres adultas en España tendrán sobrepeso u obesidad. Pero atención al dato de los hombres. El 80%. Tenemos un problema gordo. No podía evitar hacer el chiste, perdón. Bueno, ya lo veis, la obesidad, el sobrepeso, se lo pone muy fácil nuestro cerebro, nuestra familia, nuestro barrio. Es hora de que quienes le pongamos freno seamos nosotros. Muchas gracias por escucharme. No he acabado aún, ¿vale? Ahora os quería hablar un poquito así de ciencia, un poco como hablo yo haciendo las charlas, pero no hemos acabado porque, jolín, toca la parte que también creo que es por la que os han obligado a venir, que es hablar un poco del tema de la divulgación, ¿vale? Yo cuando vine aquí, que me dijeron que aquí en Ecuador están apareciendo muchos movimientos de divulgación y hay mucha gente interesada en empezar a hacer divulgación, y me preguntaban: ¿y tú cómo empezaste a hacer divulgación? ¿Tú cómo decidiste dedicarte a esto, a divulgar? Y yo no sabía responder, porque para mí es algo que fue viniendo en mi vida. Entonces os voy a contar un poco cómo empecé yo a divulgar y las cosas que he hecho, porque siempre creo que a lo mejor a alguien le puede animar también a empezar a hacer divulgación, empezar a moverse, a unirse a algún grupo de divulgación y la verdad es que es una actividad muy gratificante. Entonces me he traído algunas diapositivas. A mí no me gustan mucho los PowerPoint, ¿vale? Pero es que si no, no me acuerdo lo que os tengo que contar. Entonces me he traído algunas diapositivas para contaros lo que yo hago. Yo estoy en este grupo, en Big Bang, del que os he hablado en la presentación, y este grupo, la verdad es que tiene una trayectoria muy curiosa. Este grupo nació en el 2014 gracias a un concurso que no sé si os suena alguno, que se llama FameLab. ¿Os suena alguno? No, ¿verdad? A mí tampoco me sonaba hasta hace nada. FameLab es un concurso de ámbito internacional que nació en Reino Unido y que es un concurso en el que investigadores o estudiantes de todo el mundo pueden presentar un pequeño monólogo de 3 minutos explicando algún concepto científico, ¿vale? Pueden hacerlo de humor o pueden hacerlo simplemente algo que capte la atención de la gente, como si fuera un cuento o como si fuera una pequeña charla, pero que pueda entender todo el mundo y que llame mucho la atención. Entonces, en 2013 se empezó a hacer este concurso en España y los que participaron se unieron y crearon este grupo de Big Bang. Y fue un poco de casualidad, porque ellos no tenían intención de crear un grupo, sino que uno de los participantes invitó al resto a actuar en su ciudad, que es Logroño, que no sé si os suena alguno Logroño, que está en el norte de España, y les invitó para participar en una cosa que se llamaba el Fricoño, que suena muy mal, pero es el Festival Friki de Logroño, ¿vale? Que tienen actividades maravillosas como poesía en el idioma de Chewbacca, y esto es real, esto lo hacen allí, y les invitó a participar, y funcionó muy bien, y entonces de ahí pues les llamaron para participar en otro evento, y luego en otro, y luego en otro, y en otro, hasta que el grupo fue creciendo. Y ahora mismo el grupo tiene 20 integrantes, y aparte de ir por ahí haciendo monólogos en diferentes sitios, hacemos un montón de actividades. Nuestra idea principal por la que nació el grupo es llevar ciencia a lugares donde normalmente no hay. Porque tú puedes encontrar charlas de ciencia, pues aquí por ejemplo, en una universidad, puedes encontrarlas en un museo, en un centro cultural, pero hay lugares donde no suele haber ciencia, como puede ser un bar, que cada vez hay más gracias a los cafés científicos o las cervezas por la ciencia, pero también, por ejemplo, un teatro. En un teatro no suele haber ciencia, es muy raro encontrar algo de ciencia en un teatro. Entonces este formato de hacer monólogos, y además lo hacemos
lo hacemos muy currado, lo adaptamos a un teatro con su juego de luces, tenemos músicas, proyecciones. Entonces el hacerlo en un lugar así realmente funciona muy bien y viene mucha gente a verlo. Y hemos actuado en teatros muy grandes de España, en algunos de pues 600, 700 butacas y que se han llenado. Y realmente gente que no le interesaba nada la ciencia ha ido y les ha llamado la atención y se han quedado y han ido a verlo. Y la verdad es que creo que es el gran logro del grupo. Pero aparte de nosotros hacer estos shows e ir a diferentes sitios a hacerlos, también damos cursos para enseñar a la gente a hacerlo, para enseñar a estudiantes, a investigadores, a profesores a hacer esos monólogos científicos y que sean ellos los que en el futuro vayan yendo a divulgar la ciencia de forma diferente a otros lugares. También lo que hacemos es ya no solamente enseñar a gente pues como vosotros, estudiantes o investigadores, a hacer los monólogos, sino también a adolescentes en institutos, como una forma de que ellos se interesen por un tema científico y tengan que hacer estos monólogos como si fuera un trabajo, como un trabajo de clase, como un proyecto. Y funciona muy bien. De hecho, ha habido varios concursos que han estado montados por Big Bang en el que participaban chavales de toda España y donde han llegado a aparecer propuestas tremendas. Ha habido no solamente de monólogos, sino también concursos con otros formatos como formatos de youtuber que funcionan también muy bien y formatos de vídeos cortos, y hemos llegado a ver cosas maravillosas como un reggaetón de física cuántica que era increíble. O sea, los chavales se motivan muchísimo y hacen cosas increíbles. Y bueno, ya os decía, nosotros enseñamos esto. De hecho, se me ha olvidado comentaros cuando os estaba diciendo que montamos cursos de monólogos científicos, que precisamente yo he venido a Ecuador para dar uno en Quito. No sé si os suena alguno, que la asociación CUNA de divulgación ha montado un concurso de monólogos científicos por todo Ecuador. Y han seleccionado ya a los 10 que van a participar en la final, que va a ser el viernes que viene en Quito, en el Teatro Capitol. Si alguno vais a estar por allí por Quito, estáis invitadísimos a ir a las 7:30 en el Teatro Capitol. Y durante toda la semana que viene, pues los participantes van a tener un curso sobre cómo escribir esos monólogos, cómo hacer que su contenido llegue a la gente, que pueda entenderlo todo el mundo, que pueda entenderlo cualquier persona con cualquier tipo de formación, cómo además captar su atención y también cómo ponerlo en escena, cómo utilizar las artes escénicas para que esto llegue más a la gente. Y esto pues va a ser toda la semana que viene en Quito. Y bueno, esto ya os lo he contado. Es que al final pongo diapositivas, pero me olvido de que las tengo y las voy pasando, ¿vale? Entonces también os quería hablar un poco de cómo empecé yo a divulgar. Por si alguno de eso queréis hacer divulgación, pues que veáis un ejemplo de una carrera en divulgación. Yo no había hecho nada de divulgación, nada, hasta 2014. Y en 2014 a mí me vino un día un amigo y me habló de un concurso, de este que os he dicho antes, del FEILA, y me dijo: ¿a ti que te gusta mucho contar cosas de ciencia así cuando estás por ahí comiendo? Y además yo había hecho mucho teatro durante la carrera, me dice: ¿por qué no te presentas y participas? Y yo dije: bueno, pues adelante. Y tenía que mandar un vídeo de 3 minutos a una dirección de correo que ni sabía quién llegaba, un vídeo explicando algo. Y mandé un vídeo explicando por qué la obesidad produce diabetes, y me cogieron. Y yo, uy, qué bien, y pensé que iba a ser un evento pequeñito, pues algo pues en una sala pequeña, 50 personas, cosas así, y de repente me sacan a la semifinal a un teatro con 700 personas. Y yo como, ¡ah! Locura total. Pero el evento funcionó muy bien. Y pasé a la final, gané el concurso y me dio el premio a la Reina de España. O sea que yo pensaba que ese evento era una mierda y al final ahí con la Reina y todo. Que yo flipé con la Leticia. Y a raíz de eso la verdad es que me cambió la vida. Por eso yo de verdad os animo mucho a hacer divulgación. Me cambió la vida porque yo en aquella época estaba haciendo el doctorado, estaba en segundo año de doctorado, y a raíz de este concurso me vio gente en televisión, porque salió, me acuerdo que nos grabaron de la televisión pública catalana, porque la semifinal era en Barcelona, y estuvieron todo el día siguiente en el canal de Noticias 24 horas, yo iba saliendo de vez en cuando ahí en bucle. Entonces a raíz de eso me llamaron para hacer cosas y yo, bueno, pues habrá que hacerlo. Y estuve un año y pico colaborando con un programa de televisión
televisión de La Sexta, que es un canal español, que es un programa que se emitía por la noche, que no sé si os suena Andreu Buenafuente alguno, porque creo que en algunos sitios de Latinoamérica se le conoce. Es un cómico español que lleva muchísimos años haciendo late night, y me dijo, ¿quieres colaborar con nosotros? Y yo, pues si yo no he salido de la tele en mi vida, va a ser una mierda. Y él dijo, no, vente. Y estuve un año haciendo cada 2 semanas una sección de ciencia, y era un programa que la verdad es que para mí fue todo un reto, pero fue una etapa muy bonita, porque este era un programa que era un programa de humor en general, no tenía nada que ver con la ciencia, nada, y normalmente empezaba a emitirse como a las 12 de la noche, y yo salía al final, que eran casi las 2 de la mañana, y dices, pero ¿quién va a querer escuchar ciencia a las 2 de la mañana en un programa de humor y de variedades? Entonces, claro, tenía que elegir siempre temas que fueran fácilmente llevables al humor y que tuvieran que ver muchas veces con cosas cotidianas. Pues al final casi siempre terminábamos hablando de sexo y de guarrerías, que es lo que venías ahora. Pero fue un reto para mí porque tuve que aprender mucho a manejar el ritmo televisivo, porque claro, en un programa así, tan tarde, si alguien se aburre un momento, lo apaga y se va a dormir. Entonces fue todo un reto y me vino muy bien para todo lo que hice después. Luego, a raíz de eso, me llamaron para, que a mí esto me dejó loco, para un programa que se llama El Club de la Comedia, que es de español y que era fue el programa donde a España llegaron los monólogos, el stand-up comedy. Hasta ese momento en España no se conocía. Entonces, hace unos 12 años así nació este programa, que llevaban a cómicos a hacer monólogos, y fue cuando en España se puso muy de moda. Hasta ese momento no se hacía. Y claro, para mí era un referente, y cuando me llamaron para ir allí yo dije, pero ¿cómo voy a ir yo a esto? Y al final pues fui, y fue como un sueño hecho realidad, la verdad. Por eso os digo que en un año me cambió la vida, una cosa loca. Luego también un proyecto que es muy bonito y que de hecho luego os pasaré mi página web, porque ahí está todo subido, los vídeos y tal, y podéis ver material. Un proyecto que fue muy bonito fue este, que se llama 21 días para mejorar tu salud cardiovascular, que es una webserie. Está en YouTube, son vídeos de unos 3 minutos, una cosa así, 21 vídeos, y es una campaña es una webserie, pero realmente es una campaña de prevención de la obesidad, el sobrepeso y los problemas cardiovasculares. Y está orientado sobre todo a gente ya a partir de los 55, 60 años, que son población que está más en riesgo de tener estos problemas, y la campaña es muy chula, y yo os recomiendo que la veáis porque quedó muy bonita. Básicamente el argumento es que a mí me contacta mi yo del futuro, que es este señor tan bonito que está aquí, que no sé si se ve, para decirme que estoy en peligro, y bueno, son 21 capítulos en los que es una especie de viaje para evitar ese destino apocalíptico de tener un infarto y un ictus y de estar muy mal. Y la verdad es que os recomiendo que le echéis un ojo porque quedó muy bonita. Luego estuve también en un programa de Movistar Plus, que es una plataforma, no sé si aquí la hay, es una plataforma de estas privadas de televisión privada, vamos, televisión por cable. Y era un programa sobre alimentación, nutrición, en el que se hablaba de ciencia, pero de una forma muy distendida y con mucho show. Y yo hacía una sección que se llamaba La Cobaya Humana, que era de hacer experimentos con un chico que le hacíamos, como decimos en España, le hacíamos putadas, básicamente. Le hacíamos experimentos de comer, por ejemplo, el chile más picante del mundo, y explicábamos cómo funcionaba el picante, o probar diferentes alimentos anulándole sentidos. Y era muy chulo, también los podéis ver en internet y funciona muy bien. Y luego esto, el año pasado estuve colaborando en un programa que para mí creo que es como un referente de lo que es la divulgación ahora en España, que es un programa que se llama Órbita Laica, que creo que además ahora desde Latinoamérica se puede acceder para verlo, porque está en la web de Radio Televisión Española y lo podéis encontrar. Y es un programa que ha funcionado muy bien, porque hace el formato que llaman de Science Show, como no sé si habéis visto alguna vez algún programa de los que hacía Bill Nye en Estados Unidos, que son programas en los que se hacen experimentos en directo. Se hacen experimentos acompañados de un experto que los va explicando. Y el programa lo presentaba este chico, no sé si a alguno suena, a lo mejor este chico de aquí, Eduardo, sí, alguno dice que sí, que es
Ahora mismo es como el mayor youtuber que hay de matemáticas, que tiene un canal que se llama Derivando, que es espectacular. Y Eduardo estuvo presentando el programa y funcionó muy bien, muy bien. Estaban otros youtubers también en el programa, como no sé si os suena alguno, Javier Santaolalla, que es físico, famoso por ser físico y guapísimo, además, que siempre hacen por ahí hacer así. Y unas cuantas personas más del mundo de la divulgación, y este formato de ciencia show la verdad es que funcionaba muy bien. Era un programa que daban a las 10 de la noche en la 2, que es una cadena de la televisión pública española que no ve casi nadie, ve muy poca gente, es el típico canal que solo dan cultura y lo ve muy poca gente. Y este programa conseguía tener audiencias como de un programa de una cadena normal, y fue un logro muy grande, la verdad. Fue una cosa de la que estuve muy contento. Así, antes os iba a decir que, como veis, era todo experimentos, y la verdad es que fue una experiencia bonita, pero un poco estresante, porque como vosotros, que muchos de vosotros haréis carreras experimentales, sabréis que la mayoría de los experimentos no salen. Entonces era un poquito estresante. Y bueno, ahora mismo estoy también haciendo una sección de radio, que la radio, la verdad es que si alguno tenéis la oportunidad de hacer radio, sobre todo que en las universidades muchas veces tenéis radios, probadlo, porque la radio es una pasada como medio de comunicación, sobre todo porque creo que es el único medio de comunicación en el que no te pones nervioso, porque no te ven y puedes estar con un guión delante, que no pasa nada. Entonces es un sitio, suena tontería esto de puedes estar con el guión delante, no te ve nadie, no te pones nervioso, pero si queréis empezar a divulgar y tenéis la oportunidad de ir a alguna radio local, es un sitio muy bueno para practicar, porque ya os digo, la radio no hay mucha presión, en la radio estás tranquilo, en la radio no puede salir nada mal, tienes tu papel delante y todo va muy bien. Y ahora estoy en Radio Nacional Española, un programa que se llama El Gallo que no cesa, haciendo una sección sobre ciencia que se llama A Moure por la ciencia, y que también está toda colgada en internet. Así que ya os digo que hacer radio, que es lo mejor. Y nada, daros las gracias por escucharme, y ahora ha llegado el momento en el que hablemos un poco, y que era lo importante de hoy, que hagamos un pequeño diálogo sobre la divulgación. ¿Vale? Muchas gracias. Pero no me puedo inclinar mucho, porque como ayer he estado 12 horas en el avión, tengo el cuello así. Estoy un poco... Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo sé que al principio cuesta, ¿eh? Pero chicos, anímense. Estamos aquí. Aquí hay uno. ¿Cuáles son las principales dificultades? Yo me quería preguntar cuáles son las principales dificultades que he encontrado en esto de la divulgación, como la que mencionaba de incursionar en la televisión o más difícil. Sí. Los principales problemas en la divulgación, mira, el primero está en que normalmente la gente no se anima a hacerlo, ¿vale? Ese es el primero. O sea, el mayor riesgo de la divulgación es no llegar a hacerla nunca. La mayoría de la gente se lo plantea en algún momento, pero no lo hace. Por eso también está muy bien cuando las universidades, las asociaciones de divulgación, otras asociaciones montan eventos para que la gente presente propuestas, como esto del FameLab o lo del micrófono loco. Una vez que ya has pasado esa barrera, yo la verdad es que me he encontrado menos barreras de las que pensaba. Porque una de las barreras que yo pensaba que existía cuando empecé a hacer divulgación es que siempre está muchas veces esta idea, no sé si aquí pasa, pero en España sí que hay un poco, tienen los investigadores, los profesores tienen ese prejuicio de que si hacen divulgación, sus compañeros como que se van a reír de ellos, de alguna forma, ¿sabes? En España esta idea existía, sobre todo de si haces divulgación de una forma un poco diferente, se van a reír de ti, vas a perder el respeto de los compañeros. Y esa idea en España estaba muy presente. Y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a hacer divulgación, porque era lo contrario. O sea, yo empecé a hacer esto, empecé a salir en televisión, y cuando iba a la universidad me daba mucha vergüenza los primeros días, porque digo, guau, van a venir profesores a decirme esto es una mierda, qué vergüenza, la ciencia es una cosa muy seria. Y al revés, me encontraba profesores súper serios de la universidad, de estos que dan miedo, que me venían, que yo no los conocía de nada, y que me saludaban y decían, esto está muy bien, tienes que hacerlo, tenéis que hacer esto, llegar a la gente de cualquier forma.
Y así que esa barrera parece que está, pero no existe. Pero luego sí que hay una gran barrera, ¿vale? Y es que, por un lado, es precario, no suele ser algo que esté muy remunerado, con lo cual tú normalmente tienes que tener tu trabajo, y entonces es una cuestión de tiempo, que a veces no te da tiempo a hacer todo lo que te gustaría. Y luego hay otra barrera, y es que cosas como lo que se ha enseñado en programas de televisión, en los que se dediquen a la divulgación, o programas normales que hagan un hueco a la divulgación, es muy raro. Es muy raro, y tú puedes ser muy bueno, tú puedes moverte lo que quieras, todo lo que puedas, presentar proyectos, pero los de arriba no suelen arriesgar a poner ciencia en la televisión, porque tienen la idea de que no va a funcionar, que es algo que no va a funcionar. Sí que es verdad que ahora parece que, como en España al menos ha habido un par de propuestas que han funcionado, sí que parece que alguna cadena más se va a animar a hacer cuestiones de ciencia en televisión, pero es muy poco habitual. Y es una pena, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo ahora muchos divulgadores que están surgiendo, y que es lo que les ha dado a conocer, es hacer YouTube. Porque en YouTube, al final, tú te produces, no necesitas a nadie que te dé una cámara y una cadena, sino que tú en tu casa te grabas. Y la verdad es que eso, bueno, ya conocéis, o sea, seguramente que muchos de vosotros, la mayoría de divulgadores que conozcáis son youtubers. Entonces, eso es un formato muy bueno. Si alguno queréis empezar a hacer divulgación, es un formato que podéis explorar, y de hecho hay gente que consigue vivir de YouTube, que no son muchos, pero hay personas que consiguen vivir de ello, aparte de por el dinero que paga YouTube por las visitas, porque YouTube te da como mucha visibilidad, y a mucha gente luego les llaman para hacer charlas, dar clases en maestrías, gracias al canal. Entonces es una idea muy buena. ¿Qué tiene YouTube? Que también tiene otra barrera, y por lo que mucha gente tampoco lo hace, que es muy sacrificado, son muchas horas de tu vida en las que no vas a ganar ningún tipo de dinero, y porque son realmente muchas horas de guión y de edición de vídeo. No da dinero, y te va a empezar, y si te empieza a dar dinero va a ser a los 2 o 3 años. Entonces, bueno, ahí están las barreras. Al final la barrera es el dinero, como en todo. Y más barreras no me he encontrado. Por ahora no. ¿Alguna pregunta más por aquí? Con respecto a la investigación sobre la obesidad, sí, yo estuve también realizando una búsqueda sobre cuáles eran los factores principales, y entre esos estaba el consumo excesivo de azúcares y el hecho de que tengamos azúcar en todos los alimentos. Durante unas 2 semanas yo hice la prueba de someterme a excluirme del consumo de bebidas azucaradas, pero hubo unos efectos como la ansiedad y falta de energía, y después tuve, cuando volví nuevamente a consumir azúcar, como piques de energía, así, subidas muy altas de energía y bajas pero muy relativamente bajas de energía, en las que me daba mucho sueño. ¿Esto puede explicarlo de alguna manera usted? Vale. Es un momento de energía. Sí. Sí, bueno, es que, como os decía, sí que es verdad, este tipo de alimentos producen cierta adicción. Al final tu cuerpo también te lo está pidiendo, tu cuerpo se ha acostumbrado a ellos. Y es una adicción que no solamente es por una cuestión de neurotransmisores, que sí, es una cuestión de circuitos de la dopamina, circuitos de recompensa, sino una cosa un poco química, no es algo químico, pero en parte también tiene una parte también de hábitos. Tú también, si te has habituado a este tipo de sabores tan fuertes, tan azucarados, también es como que emocionalmente también los necesitas, ¿vale? Entonces, esto de que tuvieras como falta de ánimo, falta de energía, claro, pues depende de la dieta que lleves. Si al final en tu dieta esos azúcares de las bebidas azucaradas eran bastante importantes y te los quitas de golpe, pues algo ahí te está fallando. Tendrías que compensar por otro lado. Si no te estás metiendo ese azúcar, meterte en el cuerpo azúcar es más sano. Comer, quizás he estado acompañando eso de comer más fruta, que es un azúcar, que el azúcar de la fruta es saludable porque lo asimilas poco a poco, porque tiene mucha fibra. Entonces también te estás metiendo azúcar, pero que el cuerpo asimila poco a poco, no te produce esos, como dices tú, esos picos de energía, de subida de azúcar de golpe,
y es algo más estable. Pero sí es... Uy, sí tengo una becaria. Pero ya te digo, sí que es que estos cambios de dieta de golpe son un problema, pero mejor bebidas azucaradas no tomes, eso es de lo peor del mundo que hay. El azúcar de los refrescos es terrible, y el de los zumos, que una de las cosas que muchas veces no sabemos es que los zumos del supermercado, creo que es el producto que más odio de todos, porque es un producto que va de sano, parece sano porque es fruta, y es igual que un refresco. ¿Por qué? Porque tú a la fruta, cuando le quitas la pulpa, le estás quitando la pulpa, le estás quitando toda la fibra de la fruta. Y la fibra de la fruta lo que hace es que tú en el intestino, el azúcar que tiene la fruta, lo absorbas muy lentamente, y entonces tu cuerpo lo puede asimilar todo bien, lo va asimilando poco a poco. Si tú te tomas un zumo, como no tiene la pulpa, te metes todo ese azúcar de golpe, lo absorbes muy rápido y tienes un pico de azúcar muy fuerte. Como no estás usando todo ese azúcar que tienes en la sangre, pues lo que sobra se acumula en forma de grasa. Y además esos picos de azúcar a largo plazo, ir teniendo muchos, son muy dañinos para el cuerpo. Son una de las cosas que van dañando el cuerpo y que con los años van como haciéndote que ganes puntos para tener problemas cardiovasculares o de diabetes. Así que zumos, si tomáis zumo, le dejáis la pulpa de la fruta. O hacéis fruta batida. La fruta batida, que aquí creo que... yo ayer estuve aquí en Ecuador, que en Quito me llevaron a tomar zumos y era fruta batida, que eso sí que lo podéis tomar porque lleva la pulpa y entonces es como comerte la fruta, no hay problema. No sé si he respondido bien porque yo enseguida me enrollo y empiezo a dar vueltas. Sí, ¿alguna pregunta por aquí? Por ahí hay una. Ya, uy, 3, hay un montón. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, la verdad es que mucho gusto estar aquí. La verdad, yo soy fan de Big Bang Ciencia. Pero la verdad, yo soy más del área matemática, entonces yo soy seguidor de Cabezón, de Javier. Entonces, bueno, yo soy profe de aquí de la U. Y bueno, primero, muchas felicidades por todo el movimiento. A mí me parece genial que la ciencia llegue a la sociedad de esa manera. A mí me parece un logro muy grande que la ciencia esté en la televisión, ¿no? O sea, eso me parece a mí como súper genial, ¿no? como muy revolucionario en realidad desde el punto de vista social. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la satisfacción más grande que tú tienes de cara al aporte a la sociedad de dar ese acceso a la ciencia, a esa cercanía a la ciencia a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, mi pregunta está pues como enmarcada en que bueno, el acceso a la educación superior en América, en toda América pues es un problema, ¿no? En Ecuador, yo soy mexicano, en México también es un problema. Entonces el asunto de la orientación vocacional hacia los jóvenes, el que bueno, hay muchos jóvenes en la calle de 18, 19 años que no tienen estudios y que a lo mejor a veces no saben ni qué estudiar. Entonces, ese hecho de poder hacer que en la tele no solo pasen, no sé, como noticias, telenovelas, caricaturas, sino que se hable de ciencia de una manera accesible, ¿cuál es tu satisfacción más grande en términos personales y profesionales? Vale. Creo que eso les puede motivar mucho a los estudiantes y a nosotros. Gracias. Gracias. No te preocupes. Bueno, si yo podría hablar sin micrófono porque yo tengo la voz así, como soy de al lado del País Vasco, sale como casi a chorro. Bueno, la pregunta era larga, pero creo que la he entendido bien. Sí, el tema este que dices sobre un poco, creo que te refieres a que haya científicos en la tele también como referentes, que sirvan como referentes para que la gente se anime también a estudiar. Esto es súper importante porque muchas veces las personas nos movemos por referentes, por personas que nos han marcado. Yo creo que, o por personas o películas también. Ahí seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis elegido la carrera por quizás algún profesor que tuvieseis en el colegio, en el instituto, que os motivó mucho. Esos son referentes que todos recordábamos. Yo recordaba a la mía, que era una mujer muy mayor además, que se llamaba Begoña, que estaba a punto de jubilarse, mi profesora tenía unos 70 años, y había sido alumna de Severo Ochoa y todo, o sea,
tenía mucha historia y tenía tanto amor por la biología, por lo que te contaba, que era imposible no contagiarse, ¿no? Y también para mí otro referente que tenía de pequeño era, no sé si aquí lo conocíais, Félix Rodríguez de la Fuente, que hacía documentales y bueno, en España fue una revolución ese hombre porque nunca se había hablado de medio ambiente en España. España es un país además que sabéis que durante mucho tiempo ha maltratado su medio ambiente sin mesura, no ha tenido ningún tipo de mesura, está destrozado en España en muchas zonas a nivel medioambiental y además no había ningún tipo de respeto hacia los animales. De hecho, si no hubiera sido por este hombre, en España no habría lobos ahora mismo. Él dio una imagen a la gente diferente de los lobos, que para los españoles eran como el demonio. Bueno, entonces creo que es muy importante lo de los referentes y que haya referentes de científicos en televisión, en YouTube y que sean cercanos a la gente, sí que es importantísimo, porque también hasta hace unos años muchas veces cuando se invitaba algún científico a la tele solamente era, pues a lo mejor iba el típico pues científico que es muy brillante como científico, que es muy bueno, pero que es muy lejano de la sociedad. Pues el típico, normalmente además hombre, porque hasta hace poco, muy pocas veces invitaban a la televisión a mujeres científicas a hablar, un hombre mayor y aburrido y que está bien, ¿sabes? Que está bien, y porque es un científico muy bueno y brillante, pero ¿qué pasa? Que para la gente ese científico parece de otro planeta. Entonces tú como niño o como niña dices, yo no puedo ser esto de mayor, yo no, pues dices, igual te fijas más pues en el futbolista, porque es joven y simpático y triunfador, y dices, pues yo quiero ser como ese. Claro, como ese científico mayor no te sientes identificado o identificada. Entonces sí que es muy importante que haya gente así. Por eso a mí, por ejemplo, el tema de los youtubers de ciencia, creo que es algo muy positivo, que ahora haya tantos y tan buenos. Hay de todo, hay algunos que no son tan buenos, pero los que tienen muchos seguidores como Santa Olaya o C de Ciencia, estos son buenos, lo que están explicando está muy bien explicado. Y son gente que ya no es solamente un científico que sea cercano a ti o que no tengas esta barrera tan grande, es que encima lo estás viendo con tu móvil en tu habitación y ves su habitación. Que esto parece una tontería, pero los youtubers te lo dicen que es muy importante, que se vea su habitación, su casa. ¿Por qué? Porque te parece que estás sentado con él, tú en tu cama y él en la suya charlando. Y eso crea una cercanía que genera un montón de vocaciones, genera muchísimas vocaciones. Por eso os digo, haceros youtubers y todo esto que funciona muy bien. Y hablando de esto, que me has preguntado cuál era mi experiencia más satisfactoria en este campo, he tenido varias. Algunas han sido con gente joven, en institutos, porque en los institutos hacer monólogos es muy difícil, ¿vale? Los adolescentes, el sentido del humor lo tienen muy poco desarrollado. Bueno, sí tienen sentido del humor, pero lo tienen muy de niños. Hasta los 12, 13 años es muy la caca, el pis, el sexo, básicamente, y los pedos. Eso es su sentido del humor. Y cuando ya pasan de los 14, 15 años ya empiezas a interactuar mejor con ellos, se ríen y tal. Y entonces, pero aún así en los institutos tienes que tener una energía muy alta y muy diferente a cualquier sitio. Y allí o los monólogos funcionan fatal y te quieres ir a tu casa a llorar, o funcionan muy bien y sales a hombros. Y al final, cuando pasa eso, que sales de allí y los ves que los alumnos se acercan, te preguntan cosas, es súper satisfactorio. Y una de las últimas veces que actué en un instituto, me acuerdo que luego, al terminar el show, nos estaban esperando varios alumnos para preguntarnos dudas sobre qué iban a hacer en el futuro, que uno quería estudiar física pero no sabía si había mucho paro, otro quería estudiar matemáticas, y es muy bonito tener esa interacción de gente que está como empezando su vida académica y que de repente te conviertes en una especie de referente para ellos, es muy bonito. Y otra experiencia que he tenido que es muy bonita, y ya paro porque me enrollo un montón, es con un público para el que hay que divulgar y que se divulga muy poco. Porque para gente joven, para gente de nuestras edades hay mucha divulgación, por ejemplo en YouTube, pero hay muy poca divulgación para la tercera edad. Y yo con el tema de diabetes y todo esto sí que he tenido que hacer un par de actuaciones para ancianos, y es un público muy agradecido, porque hay muy poca gente que divulgue para ellos y es una pena, porque es como, bueno, parece tedioso porque es un poco aburrido, ¿no? Tienes que hablar muy lento porque están medio dormidos y de repente uno está dormido y no sé qué, y tosen,
pero hay que hacerlo. Y cuando lo haces y luego hablas con ellos y ellas sí que te atienden mucho, y es muy importante que sepan un poco de ciencia y lo que se investiga, porque si no, ya de por sí están como muchas veces muy aislados de la sociedad, terminan viviendo en otro mundo, y con esto les podemos traer un poco de vuelta a nuestro mundo. ¿Había por ahí algunas preguntas? Aquí hay una. Después de paso atrás. Sí, después no. Yo felicito su intervención y sus conocimientos amplios que orientan. Quiero aprovechar el tiempo con usted pidiéndole si puede sintetizar. Es difícil sintetizar realmente, pero si puede sintetizar en poquísimas palabras qué es lo más beneficioso que nos podría servir a todos para controlar la diabetes y para controlar el exceso de peso en la dieta. ¿Cómo podríamos sintetizar eso? Sí. Bueno, gracias. Vale. No es fácil de sintetizar, eso, cómo controlar la diabetes, la vida sana, pero en realidad sí que sería, mira, a nivel nutricional es muy importante no dejarse llevar ni por modas, ni por cuando, por ejemplo, salen artículos en internet o en revistas sobre un alimento. Que no nos volvamos, ¿cómo se llaman? No, es que hay un nombre muy bueno para esto que ahora se me ha olvidado, que es los... no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es este tipo de gente que orienta la nutrición a contar calorías, por ejemplo, artículos donde te comparan las calorías que tiene un helado y las que tiene una manzana, cosas así, porque no está muy bien. Lo que hay que seguir son patrones de alimentación saludables. Y esto, claro, es muy difícil de resumir, pero si se pudiera resumir de una forma es que la mayor parte de nuestra dieta debería estar formada de alimentos que no estén procesados o estén poco procesados, es decir, alimentos frescos, de frutas, verduras, pescados, carnes, lo que podemos encontrar en un mercado y no en un supermercado, y procesados menos. ¿Por qué? Porque ahí es donde están escondidos muchos azúcares, como decía el compañero, muchos azúcares que te dan picos de azúcar, a veces en productos que no sabemos, como os he dicho antes de los zumos o las salsas que tienen azúcar a montones. Y es un poco eso, alimentos frescos y moverse, y meter la actividad física en el día a día. Sería el resumen, pero claro, de este tema podríamos estar horas hablando. Por aquí había unas preguntas antes, ¿no? El chico de atrás, le hizo la pregunta. Acércalo. Buenas tardes con todos, mi nombre es Brian. Muchas gracias por permitirme compartir tal vez una idea. La pregunta en sí es los videojuegos como herramienta para la divulgación científica. Y tengo un ejemplo como que proponer, ¿no? Una etapa de, bueno, no una etapa, sino tengo un hermano menor de 6 años, y a mí quisiera yo transmitirle tal vez los pocos conocimientos que tengo, la pasión que tengo por la naturaleza, por las matemáticas, pero mi hermano no se siente interesado ante eso, ¿no? No tengo un método, un modo para llegar hacia él. Pero un día X, pues me gustan los videojuegos y él también le gusta. Y un día X me pongo a jugar este conocido juego Minecraft. Entonces me pongo a estar ahí investigando, elaborando, y vi la complejidad del juego. Mi hermano menor se acerca, estaba trayendo un sistema de reacción, que es un sistema eléctrico que mueve vagones, que tiene su lógica electrónica, ¿ya? Muy similar a la vida real, y no sabía cómo hacer funcionar un sistema. Y mi hermano me dice, no, pon un repetidor ahí. Me queda estupefacto, porque digo, ¿sabes lo que es un repetidor? Uno se queda así, que no, tiene 6 años y yo que tengo 22 no conozco de eléctrico. Me decía, tienes que poner un repetidor aquí, tienes que poner un raíl activador que pulsaba el botón para que lleve el material de Minecraft, que son los cubos, ¿no? Y así me iba explicando, y él me orienté a otra parte, que es, por ejemplo, la preparación de pociones. Entonces, bueno, lógica en la vida real
tiene, pero sí sería, se me pasó por la mente, ¿qué tal si Maika, o bueno, cualquier cosa, establecer un juego donde ya fuera un punto de vista más real, que en vez de, no sé, de zanahoria pongan ácido clorhídrico, el niño inconsciente subliminalmente está aprendiendo. Entonces yo digo, ¿qué tan viable sería los videojuegos como una herramienta para la divulgación científica? No solo para niños, ¿no? Sino para adultos también. Para todos. En 92 años estoy de acuerdo. Sí. Gracias. No, más que una pregunta, lo que has hecho es una afirmación, y es verdad, el mundo del videojuego ha crecido muchísimo y hay videojuegos ahora mismo para todo tipo de públicos, y yo la verdad es que es un tema en el que no tengo ni idea, porque yo casi no juego a videojuegos, muy poquito, y en el tema de divulgación con videojuegos no me he metido, pero sé que se hace. De hecho, tengo compañeros de Big Bang que han estado asesorando a algunas empresas que estaban haciendo videojuegos sobre todo había algunos orientados a adolescentes y preadolescentes, para meterlos un poco en la ciencia. Y el Minecraft es un buen ejemplo, porque al final tienes que ser un poco un gestor de recursos, ingeniero, y tienes que ser un poco de todo. Y la verdad es que yo sí que lo veo muy positivo. Sé que hay algunas maestrías de comunicación científica en Barcelona, que hay dos maestrías distintas, tienen módulos de videojuegos. Ya está metido el tema de ¿cómo se llama? La gamificación, ¿no? El convertir algo que quieras explicar en un juego. De hecho, relacionado con el tema que he explicado yo de obesidad, en Barcelona hay un grupo de investigación de psicólogos que desarrollan videojuegos que sirven para ayudar a los niños a prevenir la obesidad en niños, o niños que ya son obesos que bajen de peso. Y de hecho, una cosa que era muy graciosa es que ellos ponían como ejemplo de un videojuego muy bueno para esto el Pokémon GO del móvil. No sé si alguno habéis jugado, pero en el Pokémon GO, los que no hayáis jugado, yo os lo explico, encontrabas huevos, y para que los huevos eclosionasen tenías que caminar una serie de kilómetros, y cuanto más caminabas mejor era el Pokémon. Y decían que hay un montón de niños a los que eso les ayudaba a salir de su casa y a moverse y a hacer actividad física. O sea que sí, videojuegos a tope. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Alguien más? Hola, muchas gracias por las explicaciones. Mi pregunta va un poco como acerca de cuáles son los temas que tú manejas en las divulgaciones. Si bien es cierto, tú eres experto en la parte de obesidad y en la parte de biología, pero va a depender un poco de los públicos, o sea, a qué público le manejas qué tema, y por ejemplo, cuando estás en la televisión, qué temas están como de alguna forma no sé si presionando para que los digas o no los digas. Entonces, ¿cómo es tu abanico de temas? ¿Cómo los manejas? Vale. Muchas gracias. Pues la verdad es que depende mucho del lugar donde vayas a hacerlo. Yo en los monólogos sí que suelo hablar de mi tema, de obesidad, de diabetes. Alguna vez hago algún monólogo que es sobre cómo es la vida del investigador, ¿no? Que los que seáis investigadores ya sabéis que es una vida a veces un poco dura y rara, pero que tiene mucha comedia, porque donde hay drama hay comedia. Pero en televisión y radio, claro, tengo que variar de temas, porque al final, pues por ejemplo, cuando estaba con Buenafuente o en Órbita Laica, cada semana llevaba un tema distinto. Y sí que depende del sitio. Por ejemplo, en el programa de Buenafuente yo tenía absoluta libertad de elección de temas. Yo podía hablar de lo que quisiera. ¿Qué pasa? Que entonces yo solía hablar de temas de biología, porque me siento cómodo, porque es de lo que entiendo. De biología de cualquier tema, no hace falta que fueran de metabolismo ni de obesidad, podría ser desde cuestiones de naturaleza a cuestiones moleculares, pero que bueno, que pudieran tener un interés que a las 2 de la mañana la gente pudiera seguir, pero ahí elegía. Yo tenía la capacidad absoluta de elección. ¿Qué pasa? Que hay medios de comunicación que quizás algún día colaboréis con alguno que os pedirán hablar de temas concretos. Y ahí está muchas veces el gran reto, porque a lo mejor tú eres biólogo o biotecnóloga y
te piden hablar de, yo qué sé, de qué es el tiempo, o de física cuántica, y claro, tú ahí haces ¡ah! Y eso es un reto tremendo. Yo por eso esos temas siempre intento evitarlos. ¿Por qué? Porque hay a veces que ya están desapareciendo, pero hace unos años, al menos en España, había figuras de la divulgación que intentaban hablar de todo y no lo hacían muy bien. Había veces que, de hecho, la gente que sabía de los temas que estaban hablando decían no lo está explicando muy bien, o por ejemplo, gente que quería hablar de temas de estos, pues de física cuántica, que son como muy exóticos, muy llamativos, y los llevaban a veces a unos terrenos de ciencia ficción que no eran honestos, que no eran realistas. Entonces a mí me gusta ir por lugares donde me sienta más o menos cómodo. En el Órbita Laica, por ejemplo, ahí sí que me decían de qué tenía que hablar cada día, porque cada programa, cada capítulo iba sobre un tema. Entonces tenía que ser algo relacionado con eso. Pero ahí, vosotros, si os pasa algo similar, si por ejemplo, yo qué sé, yo cuando estaba en el Órbita Laica, un episodio era sobre el futuro. Digo, ¿qué hablo del futuro? Que es un tema muy difícil. A lo mejor te piden que hables de alguna tecnología súper rara que no tienes ni idea, que además los medios de comunicación, un problema que tienen y que os vais a encontrar es que quieren las cosas para ayer. Entonces esto es incompatible muchas veces con el rigor científico. Imaginaros que a cualquiera de vosotros ahora os vienen y os dicen para dentro de 3 horas quiero que me mandes un guión sobre, yo qué sé, teoría de cuerdas. Que no tienes ni idea. Y dices, es que en 3 horas no he empezado ni a entenderlo. Entonces, ¿qué haces? Pues lo que tenéis que ser cuando os pase esto es ser lo suficientemente hábiles para sobre el tema que os pidan hablar, darle la vuelta, llevarlo a otro lado y venderles vuestro tema. Un poco como hacen muchas veces los políticos cuando no quieren explicar algo. Tenéis que ser un poco como los políticos, iros para el otro lado, porque si no podéis tener problemas. Y es que el medio de comunicación, sobre todo la televisión es muy rápida. Normalmente te piden las cosas con muy poquito tiempo y no da tiempo a que tú te prepares algo riguroso. Entonces, pues a mí el tema del futuro, como me querían que hablase de no sé qué tecnologías que no tenía ni idea y querían que hiciese el guión esa tarde, les dije, no, mira, el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Que vamos a ser viejos, pues que voy a hablar del envejecimiento, ya está. Y además lo que haces es vendérselo como algo muy guay, como no, es que tengo un tema súper chulo que os va a encantar, así, o se lo vendes muy bien y suelen aceptar. Entonces ya os digo, el secreto es que intentéis llevároslo hacia un lugar donde estéis cómodos. Y si es un programa donde os dejan hablar de lo que queráis, pues más fácil aún lo tenéis porque podéis coger temas donde os estéis cómodos y que sepáis que son interesantes. Si por A o por B os obligan a hablar de un tema que no tenéis ni idea, intentad que os den margen de tiempo, intentadlo, porque si no va a ser complicado desenvolverse. Yo por suerte siempre he conseguido engañarles y venderles la moto para hablar de otra cosa. Vamos con la última pregunta y ya cerramos el evento, ¿sí? Yo no quería ser la última, pero bueno. Oye, muchísimas gracias. Yo soy la profesora que obligó a los estudiantes. No, mentira, es que teníamos clase aquí al lado y vimos la oportunidad, entonces... ¿Qué haces el sábado? Sí. No, mis alumnos siempre quieren tener más clase, ¿verdad? Bueno, yo quería pedirte tips, porque resulta que para el micrófono loco yo me apunté, pero no quedé. Pero bueno, no importa. O sea, lo importante es que yo he tenido temor, o sea, de compartir en escenarios de ciencia. A mí me viene bien porque con mis alumnos, con mis colegas, digamos que estoy como pez en el agua. Sin embargo, cuando me toca hablar, o sea, son pocos los amigos fuera de la universidad que son científicos. Entonces, hablar de ciencia con gente que no es científica para mí ha sido complicado porque siento que no me van a entender, o siento que me van a ver raro, o no lo sé. Entonces, para mí fue muy difícil grabar el video que pedían para el monólogo de micrófono loco. Pues yo decía, nadie se va a reír de mi chiste. O sea, yo estoy poniendo unos chistes y no sé si alguien se va a reír. Me grabé como 800 veces. Y bueno, entre otras cosas, aprendí cosas de mí porque me grabé, pues había que grabarse de
de frente. Descubrí que torcía la boca cuando hablaba, que a veces meto un ojo, y cosas así, pero son cosas que no aprendes hasta que no lo haces. Entonces, yo lo hice, me atreví, no quedé, pero el tip que yo te pido ahora, o los tips que te pido, es cómo vencer ese miedo a que la otra persona que no es científica te entienda o pueda llegar a ese terreno del humor en la ciencia. Vale. La próxima vez invitamos a la Janet para que pierda. Sí. Para el miedo y de ahí. Para practicar. Yo, te podría decir un montón de cosas, pero bueno, lo primero es decirte que en este tipo de eventos que mandas un vídeo, normalmente esos vídeos te ves y dices qué horror de vídeo, pero le pasa a todo el mundo, te grabas en tu casa, el sonido es horrible, hablar a una cámara es algo rarísimo, es una cosa muy muy rara. Pero yo os diría que si alguna vez tenéis que hacer alguna cosa de estas, ya sea un vídeo o una charla que queréis que sea un poco distinta, una cosa que genera mucho agobio es, que os habrá pasado todas alguna vez en la vida, es una hoja en blanco. Una hoja en blanco, empezar a escribir algo, empezar algo de cero. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque tú cuando empiezas a escribir algo o crear algo, quieres que tenga ya todo lo que quieres que tenga. ¿Qué es? Que se entienda, que sorprenda, que sea divertido y que además dure un tiempo concreto. Eso es imposible, de cero es imposible, es ponerte a escribir así. Entonces yo creo que este trabajo hay que hacerlo por capas, ¿vale? Siempre hay que trabajar por capas. La primera capa es la del contenido. Elegir qué voy a contar, elegir qué vas a contar, yo creo que esto es lo más importante para hacer cualquier cosa de divulgación, porque tienes que buscar algo que te sorprenda. Y yo siempre digo que si un hecho científico, tú cuando lo has escuchado te ha sorprendido a ti, ¿vale? Al público le va a sorprender, así que tira por ahí. Típicas cosas que has aprendido en la carrera que nunca te has olvidado, esas van muy bien. Pues ya, elegir. Una vez que lo eliges, te pones a estudiar, a leer sobre el tema, a entenderlo bien. Y entonces ya llega un punto que dices, voy a escribir. Pero no tienes que pensar ni va a ser divertido, ni divulgativo, ni nada, sino que te pones a escribir lo que tú has comprendido sobre ese tema y lo escribes sin parar en una hoja. Y a partir de ahí, vale, vamos a hacer la siguiente capa. Una capa de claridad, esto que yo he escrito, voy a escribirlo de forma que cualquier persona lo pueda entender. Pues lo escribes. Una vez que tienes eso, pues voy a ver cómo le puedo dar una forma de historia, como si yo contara un cuento. Y ahí tienes que echarle un buen rato, echarle un poco de magia, pero lo redactas como si fuera un cuento y sintetizar al máximo, ¿no? Yo siempre hablo, es que quiero ser breve, pero me termino enrollando un montón. Siempre decimos en Big Bang, cuando damos cursos, que este tipo de monólogos, para que sean como una historia, tienen que tener lo que se llama un de cómo. Toda historia, toda película, todo libro se basa en un de cómo. De cómo tal produce tal. Por ejemplo, yo qué sé, el otro día, ayer en el avión, estaba todo el mundo, yo no la vi porque es muy mala, pero estaba todo el mundo viendo en el avión la película de Aladdin de Will Smith, ¿vale? Todos hemos visto Aladdin de pequeños, ¿no? El de cómo de Aladdin sería, pues, de cómo un ladrón se convierte en un príncipe gracias a la magia, ¿no? Eso sería el de cómo de esa historia. O Don Quijote, de cómo un hombre obsesionado por la literatura de caballería se vuelve loco y se convierte en un caballero andante, ¿vale? Pues sería el de cómo. Pues en tu monólogo tiene que haber un de cómo, para que aquello no sea un caos. Y una vez que tengas tu de cómo, te es muy fácil redactarlo como una pequeña historia. Y cuando tú tengas ya la pequeña historia esa escrita, pues ya lo que toca es recortar, pulir y buscar, si quieres que haya humor, buscar chistes. Pero tampoco obsesionarte con los chistes, ¿eh? En estos monólogos de ciencia, al principio tampoco es muy necesario que sean muy divertidos. Lo importante es que se entiendan y que capte la atención de la gente. A veces es mejor si es como un cuento, ¿vale? Para que tú te sientas cómoda, que meter muchos chistes, porque a lo mejor todavía no controlas muy bien lo que es el tema chistes, te estresa mucho y cambias demasiado el guión por poner 4 cosas que a veces tienen gracia, a veces no. Entonces, esos serían los tips que te daría. Y luego otro tip que os doy, si alguna vez queréis hacer algún tipo de divulgación un poco distinta, es que utilicéis lo que sois vosotros, utilicéis vuestras habilidades. Lo que quiero decir con esto es que si alguno, por ejemplo, sabéis cantar, cantad, ¿vale? Si sabéis hacer magia, haced magia. Si tenéis mucha presencia escénica,
una voz así grave, así como de cuentacuentos, pues lo hacéis contando un cuento. Nosotros en Biguan tenemos a un chico que hace una cosa loquísima, que es que él es astrofísico y explica cosas de astrofísica cantando copla y sevillanas. Y es tremendo, y funciona muy bien, porque le encantan las sevillanas, sabe cantar sevillanas y bailarlas, y canta sevillanas sobre las estrellas. Y es maravilloso, y funciona muy bien, y a la gente le alucina. Tenemos otro chico que toca la guitarra, y otros que hacen voces, o sea, usad lo que sois vosotros, pues en vuestra esencia. Y si no sois graciosos, no pasa nada, no lo hagáis de risa, hacedlo como un cuento, no hay ningún problema. Pero ya os digo, sed vosotros, usad vuestras habilidades. Y ya te daré más tips, ya sin tips tengo para rato ahí. Muchas gracias, Ricardo. Fue un gusto conocerte y fue un gusto que compartas con nosotros. Estoy también muy agradecida por Miriam, por Corina, Noemí, Janet, que nos topamos aquí, los compañeros que vamos a empezar a hacer divulgación. Y el compromiso de todos ustedes, chicos, porque nosotros tenemos un rol fundamental aquí en Amazonía. Nosotros tenemos que saber divulgar, comunicarnos con no solamente con nuestros pares, sino con la sociedad, con los pueblos, con las nacionalidades, y tenemos un compromiso grandote. Así que nos has inspirado, que es lo más lindo. Por venir, por escucharme y por preguntar, que habéis preguntado un montón, y si alguien más tiene dudas yo voy a estar por aquí un rato, o sea que si alguno queréis preguntarme algo me podéis preguntar o me preguntáis por redes sociales. Yo tengo mi Instagram y Twitter, los dos son Moure Ortega, ¿vale? Todo junto, Moure Ortega, o sea que si tenéis cualquier pregunta me podéis preguntar ahí sin ningún problema. Muchísimas gracias. Una cuña, porque también no está aquí Sofía Cabrera de la red Cuna, pero a la distancia le vamos a agradecer. Invitarles también en Twitter que sigan a Cuna en Ecuador. Hace un excelente trabajo de divulgación de la ciencia y saberes ancestrales, y esas son las redes con las que nos vamos a empezar a contactar. Así que muchas gracias a los que están, a los que no están, a Pablo Ojarrín, que hizo posible también tu presencia aquí, al rector que no está aquí, pero dio todo el apoyo, y gracias a ustedes, los estudiantes, ¿no?